El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Excelente institución para usted aportar y saber que estos recursos van a ser extendidos hasta el máximo para beneficiar familias muy carenciadas, muy pobres, afectadas por el cáncer, que es una enfermedad catastrófica. Todos sabemos lo que es el cáncer por su exigencia de sus tratamientos y los medicamentos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución para usted arrimar su caridad a ella. Formar jóvenes en alto riesgo. Esa es su gran misión. Y la congregación salesiana de la Iglesia Católica regenta por ella. Así que apóyele también. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, señores, ¿cómo está la pista de los corredores de la narcopolítica y de todos estos asuntos de corrupción, intransparencia? Bueno, lo mejor es que si vayan a seguir juramentando gente ahí, que vi al PRM juramentando unos disidentes del PRD y de otro partido que se llama PAL. Señores, bien, todo el que quiera mudarse de un partido se muda hacia otro, no importa. Pero por favor, revisen bien, ausculten bien su gente para que después que le explote una granada, como dice, no salgan a buscar justificación y que cada quien es responsable. Eso no es verdad, ¿eh? No es verdad que cada quien es responsable de los hechos, porque cuando usted va a ingresar a cualquier institución, a usted se le hace una investigación a ver quién es usted.
O es que yo quiero ser policía y ya me llevan a ser policía, o quiero ser militar o juez o fiscal. Hay que buscar las referencias. Así que yo espero que los partidos políticos que reciben esas transferencias voluntarias adquiridas por, diríamos, por negociaciones o por lo que fuera, pero ausculten bien su gente, investiguen bien su gente para que después no digan que le están acusando de cosas indebidas. Así que eso ya estamos bien maduritos, estamos bien adultos y sabemos por dónde le entra el agua al coco, como se dice. Así que estamos claros. Bueno, vamos a iniciar el programa con otras, o seguir con el programa, porque eso es parte del programa. Pero el Banco Central ha anunciado un hub financiero para República Dominicana, y eso es, bueno, son de las últimas, digamos, de las últimas iniciativas de corte tecnológico para todas estas nuevas tecnologías financieras. Y dice el gobernador que es posible que antes de que finalice el 2021 pueda ser Santo Domingo declarado una especie de hub financiero. Y eso es una muy buena noticia. Ya había sido anunciada anteriormente por el propio gobernador, pero fue ratificado hoy en una reunión que tuvo también con órganos especializados. Y esa información, vamos a ver dónde fue la reunión del gobernador, que la tengo por acá, pero eso quiere decir que cada día nos estamos tecnificando más, pero al mismo tiempo toda esa diversidad de tecnología han traído también los problemas de los ciberataques. Esos ciberataques que sirven para hackear cuentas, hacerle diablura a las tarjetas de crédito, a los bancos, etc. Entonces, las autoridades financieras han tenido también que cuidar y dotarse de esas tecnologías para aplicar las fintech, ellos le llaman. Entonces, hay que poner el país en condiciones de brindar servicios, pero servicios seguros. Y eso solo se logra con esa vigilancia, estar presente en todas las actividades de la innovación financiera. Bueno, entonces el Valdés estuvo reunido con el superintendente de bancos, la superintendencia de seguros, la superintendencia de pensiones, un líder designado, especialista designado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el consultor Werner Bittker. Bueno, esos son los principales actores con los cuales intercambió el gobernador Valdés para fines de avanzar ya con firmeza hacia la consecución de esa actividad o iniciativa financiera, tecnológica, que es el hub. Muy bien, excelente. También yo leí una excelente noticia hoy, y fue precisamente, me llamó la atención porque ayer fue el tema uno de los temas que yo puse aquí sobre la formación de los docentes. Entonces, ¿qué es para mí la piedra fundamental de la mala o buena educación que podamos alcanzar? Está en los profesores. Es en los profesores. Porque, y en cualquier nivel. Entonces leí hoy que hay un instituto, se llama Instituto 512. Ese es un instituto, no sé, o una institución
no sé si es una ONG, opera como una ONG, pero es una institución que está formando 17,000 docentes. Es decir, lo que nosotros decíamos ayer sobre la formación de docentes desde los tiempos de cuando Balaguer inició en el 66, que se creó la Universidad Pedro Enrique Ureña, y se iniciaron esos programas sabatinos de formación docente, y que trajo todos los profesores del país vinieron aquí a la capital o a Santiago. Creo que la Ucamaima también adoptó ese programa de los sabatinos, pero fue un programa eficientísimo. Pero claro, ¿quién estaban ahí? ¿Quién estaba en la UNFU para la época? Era un hombre como Papito Duvergé Mejía, que había sido ministro de Agricultura, de Educación de Balaguer. Entonces, esa era la gente que estaba en la UNFU. Entonces, con gente así, usted podía organizar esas jornadas de formación de maestros. Esta gente dicen que tienen 17,000 maestros docentes, lo tienen en formación o en reforzamiento. Y eso está muy bien, porque es lo que nosotros hemos dicho. ¿Por qué la UNFU, por ejemplo, la Universidad Pedro Enrique Ureña, vamos a decir, se desmarcó calidad desde el principio de su fundación, esa universidad? ¿Por qué? ¿Por qué la UNFU desde el principio tomó posiciones de liderazgo en la educación privada universitaria? Porque era muy fácil, porque el problema no es de un buen local. En la UNFU se iniciaron las clases en un edificio que había servido de hospital antituberculoso. Díganme ustedes, ¿eso era un hospital? ¿O era un edificio universitario en sí? Eso hubo que adaptarlo, ni siquiera adaptarlo. Eso fue que usarlo, después de higienizar aquello, usar ese edificio, porque eran los recursos económicos, no eran abundantes. Y Joaquín Balaguer, consciente de la calidad de la gente que estaba mudándose a hacer esa universidad ahí, entonces le abrió las puertas del Ejecutivo. Yo recuerdo que me lo dijo una de las personas fundadoras de la UNFU, que Joaquín Balaguer le dijo: redacten ustedes la ley, redáctenla, para que nadie ose mañana quitarle esas propiedades. Óigase bien, y puedo decir el nombre porque eso me lo dijo a mí el doctor Juan Tomás Mejía Feliu, que en paz descanse. Un hombre serio, de los serios y capaces de este país, rector magnífico de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Juan Tomás Mejía Feliu, ese nombre que hay que inscribirlo ahí, enmarcarlo. Entonces, ¿por qué la UNFU descolló inmediatamente como una universidad de prestigio? ¿Y dónde fue que arrancó? Repito, en un hospital antituberculoso, un edificio que había sido un hospital antituberculoso. Y más luego, en un recinto que había sido asiento de una brigada del ejército. Y se utilizaron los dormitorios de los guardias. Fueron adaptados para que fuera la Escuela de Arquitectura, de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Los edificios que se construyeron al principio, edificios modestísimos, con techado de abeto, unos allá en el campus 2, pero en el campus 1 de la UNFU, señores, las clases se daban apenas con unas pizarritas, y los laboratorios, hubo que improvisar los laboratorios a toda velocidad, como se dice, para poder adecuar aquello. Pero ¿qué distinguía la UNFU? Los maestros, los profesores. Eso era lo que distinguía a la UNFU. ¿Por qué? Porque los profesores que, por ejemplo, los profesores de la Escuela de Derecho, Marino Vinicio Castillo, don Ambrosio Álvarez, Froilán Tavares, ¿ustedes creen que eso era el mismo Juan Tomás Mejía Feliu? Eso eran los profesores de la Escuela de Derecho. Entonces usted iba a la Escuela de Ingeniería,
civil. En la Escuela de Ingeniería Civil usted tenía ahí a José Ramón Báez López Peña, Mario Penso. Usted tenía al señor, ay Dios mío, eso sí es peligroso uno comenzar a mencionar estos nombres que uno no se acuerda. Pero Leonte Bernal Vázquez, señores, maestro de todas las generaciones, yo creo, de profesores, Chiqui Troncoso. Entonces usted se mudaba a la Escuela de Arquitectura y ahí estaba Feble, Vergés Feble, que era el decano, o mejor dicho, el director, creo, de la escuela. Pero usted seguía por la Escuela de Química. Entonces encontraba usted ahí en la Escuela de Química toda la familia Sallén. Doña Marina de Sallén, Freddy Sallén, don José Sallén. Señores, Andrés Sallén. Esa gente fueron verdaderos maestros de generaciones. Entonces la doctora Perrota de Vázquez, qué sé yo, doña Margot Taulé, profesora de la Escuela de Ingeniería. Imagínense ustedes, entonces eso era la UNFU. Pero la UNFU, repito, no eran los locales, no era el local lo que le daba la calidad, eran esos maestros, esos profesores, José Enrique Almanza, Dios mío, don Próspero Mella Xavier. Hoy, ¿y quiénes más? Bueno, yo lo voy a dejar ahí, pero imagínense ustedes nada más, Meme Viñacasa, para nosotros, Ángel María Pichardo Ricardo, el doctor Jimmy Viñas Román, uf. Entonces Escuela de Odontología con el doctor Puig-Ben, René Puig-Ben. Oigan las calidades, esos son de la gente que yo me estoy acordando así. Don José Antonio Caro Álvarez. Oh Dios mío. José Miguel Méndez Cabral, que fue profesor mío también. Bueno, esa es la calidad. Esos fueron los profesores que dieron vida, que formaron, que iniciaron ese proyecto. Y ese proyecto no, ¿cómo se le puede llamar? Ese ensanchamiento universitario, porque fue la UAS, se limitaba a la UAS, y en la UAS todo el que no comulgaba las ideas políticas que se exhibían allí era un reaccionario y había que votarlo de ahí. Entonces esa gente que sabían de universidad, de administración universitaria, entonces se instalaron la UNFU ahí. Por eso llegaron toda esa playa desde hombres y mujeres que yo acabo de señalar, un Salvador Iglesias, imagínense ustedes. Ay Dios mío, Joaquín Salazar, don Joaquín Salazar, el licenciado Paredes, el papá de Nono Paredes Vallejo, mi amigo Nono, Héctor Luis Rodríguez, oh my God, eso no, Antonio Fernández Spencer, la doctora Suazo, la doctora Consuelo Van der Linden. Bueno, eso, verdaderas figuras de la educación universitaria. Entonces, eso le dio calidad a la UNFU, a esa UNFU que ha graduado miles de médicos, ingenieros, agrónomos, de todos, médicos veterinarios, todos los graduó. Ingenieros civiles, químicos, psicólogos, maestros, profesores de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Educación. Bueno, eso es formación, eso se llama universidad. Universidad. Bueno, señores, se arrancó la segunda versión del diálogo para conocer de las reformas, las inquietudes del presidente. Todas las reformas, bueno, son, diríamos, necesarias, pero hay que escogerlas, como dice, hay que escogerlas con pinzas algunas, porque no son fáciles y uno sabe que hay que invitar a un diálogo para poder, entre fuerzas políticas y económicas, sociales, llegar a acuerdos, porque no es fácil llegar a acuerdos
cuando se afectan los intereses, por un lado. Ahora, esa reforma constitucional, el presidente insiste en su reforma constitucional. Bien, para modificar la Constitución tiene que haber una iniciativa. La iniciativa tiene, generalmente en países como estos, una iniciativa la tiene el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, pero también lo tienen los congresistas. El pueblo, que debiera tenerla también, porque esta misma Constitución prevé el referendo, el plebiscito, que es un desempeño del propio pueblo para que se modifique la Constitución mediante un referéndum. Primero, un referéndum consultivo, el pueblo es el soberano. Porque un presidente lo eligen, pero que el presidente, como yo decía ayer, el presidente Abinader no ofreció eso en campaña. Si usted no tiene eso como una oferta de campaña, usted arrancar eso con un año, que lo que tiene este gobierno de ejercicio, entonces nos preguntábamos nosotros, ¿cuál es la obra que da mérito para esa iniciativa del presidente? ¿Cuál es la obra que tiene el gobierno? Apenas un gobierno de un año, en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica. Es decir, todavía el gobierno no puede exhibir músculos como para justificar una reforma constitucional. Esa es la pura verdad. Entonces, Leonel Fernández, que mandó a reformar la Constitución, ya siendo un presidente en un tercer ejercicio constitucional. Óigase bien, en un tercer ejercicio constitucional se pidió una modificación a la Constitución, pero una modificación profunda y de voluntad popular, ampliamente consensuada con la voluntad popular. Y esa Constitución se hizo de tal forma que los principales técnicos en asuntos constitucionales la han alabado, inclusive gente del exterior ha dicho que la Constitución dominicana es muy buena. Entonces, ¿qué impide que esta Constitución, también evaluada, aún el hachazo que le diera el pichón de dictador, vamos a llamarle así, que fue Danilo Medina, que se atrevió a tanto? Una Constitución que apenas había sido promulgada en el 2010, y que ya este señor en el 2015, por un asunto de ambición personal, la modificó en uno de sus artículos, nada más uno. Pero al mismo tiempo le quiso poner candado y le puso un candado ahí para que se le perjudicara él mismo, que después quiso quitárselo a la brava, porque es una persona que no se le puede ni mencionar su nombre dentro de los nombres de los demócratas que han dirigido el país. No, es impronunciable el nombre de Danilo Medina por esa actitud diríamos tan bella. Bueno, yo creo que un bellaco no hace eso. Una actitud tan malandrinesca es que cabe. ¿Por qué? Porque es a base de dinero que se iba a reformar esa Constitución. No era por una simple bellaquería, no era por malandrinismo político, porque era a base de dinero para pagar y comprar, como se hizo en el 15, comprar legislador y todas esas cosas. Entonces, ¿qué le impide avanzar al presidente Abinader con esta Constitución? Que a esta Constitución hay que cambiarle, bueno, que él quiere que el Poder Ejecutivo no sea tal vez el que influya directamente para nombrar un fiscal, pero ¿qué fue lo que dijo Leonel Fernández el día pasado? Pero es que la independencia la tiene el Poder Judicial. La mejor prueba de independencia es que ahí había una fiscal que fue traída de San Pedro de Macorís a dirigir un departamento. ¿Y quién fue que la nombró? El Consejo del Poder Judicial de la Procuraduría General de la República. Fue que nombró la fiscal. Antes, ¿quién lo hacía? El presidente de la República. ¿Quién quitaba a todos los fiscales? Si aquí no hubiera tenido esa independencia del Poder Ejecutivo, los fiscales todos lo hubiera votado el PRM para poner gente de su partido como fiscal, que era lo que se estilaba, ese era el estilo de todos. Y la fiscal del distrito también lo hubieran votado también.
¿Por qué no lo han hecho? Porque están independientes, porque tienen independencia funcional, presupuestaria, tienen independencia esa Procuraduría. Entonces, vamos a una pausa y seguimos con este tema, porque a mí me gusta el tema. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Pues bien, con esta reforma, señores, esa reforma constitucional, bueno, de las 13 reformas que se habían planteado, los 13 puntos, creo que sacaron la policial y la laboral, parece que ya la policial, como ya eso estaba iniciada, la laboral se necesitan otros actores, obreros, se necesitará el sector patronal también y el gobierno con su Ministerio de Trabajo, esas cosas tienen su organización aparte. Entonces son 11. Pero principalmente esta, la constitucional, que es la que yo digo, como han dicho otros también, muchísima gente se ha quejado, porque, repito, que le impide avanzar a este gobierno, que hay que reformar esa constitución. Cuando en Estados Unidos las constituciones, o la constitución de los Estados Unidos no se modifica. Ahora, hay lo que le llaman los espacios vacíos, las mutaciones se llenan con decisiones de tribunales federales, qué sé yo, y Suprema Corte de Justicia, llenan esos espacios. Leonel Fernández yo creo que sugirió algo parecido también, cuando dijo de que, principalmente porque el presidente insiste en el Procurador General de la República, que sea independiente. ¿Qué dice el presidente?
que el mandatario en su palabra introductoria dijo que debe reorganizar el funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. Pero que los jueces ni siquiera se quejan de eso. Eso es lo que yo digo. Entonces, ¿cuál es el mérito para cambiar esto? Si los jueces no se quejan de eso. Los propios jueces no se quejan de eso, pero el presidente lo plantea. Es como rellenar estas cosas. El presidente está pidiendo una reforma de relleno. El órgano electoral, que hay que cambiar todas esas cosas, pero eso no anda, eso ni los partidos lo han sugerido. Está bien que la ley, si hay que reformar la ley, cambiar la ley, eso no tiene que reformarse por la Constitución. Pero el presidente quiere reformar, darle más fuerza a la democracia. El problema no es la democracia, el problema son los demócratas. Porque por más limpia y más bonita que se haga la Constitución, siempre habrá gente que querrá reformar, que incluso hay que dejar espacio, resquicio de revisión constitucional, porque usted no le puede cerrar el paso a las generaciones futuras. Eso es de lógica, que las constituciones se puedan revisar. Ahora, yo recuerdo que el propio Leonel Fernández había dicho, después del 2015, cuando vio la actitud irresponsable y charlatana del grupo Danilo Medina, de no reconocer los acuerdos que habían hecho y qué sé yo, que se le iban a poner unos candados a la Constitución, se olvidaron de eso y no hicieron nada. Entonces el propio Leonel Fernández había dicho que había que cambiar el número o la proporción con la que había que cambiar la Constitución de la República. No son 2/3 partes, no, pónganle un 90% de los congresistas tienen que estar de acuerdo con eso. Eso sería lo ideal para poder frenar esto, o los referendos, que la del 10 lo contempla. Pero el presidente lo que debió haber iniciado, una cruzada para crear los referendos, e incluso si quieren hasta el revocatorio. Hoy ganaron los demócratas. En el estado más poblado y más grande de los Estados Unidos, que es California, que tiene revocatorio, referendo revocatorio, y ganaron los demócratas, se reafirmó el que estaba ahí. Podía haber perdido las elecciones y ganaba un republicano, pero se consolidó el demócrata al final. Es decir, el único estado que tiene, referéndum revocatorio es California en Estados Unidos. Bueno, pero aquí los presidentes no quieren ponerse candados, porque aquí debiera decir, el presidente que viole la Constitución será destituido ipso facto. Eso no, ningún presidente quiere poner eso. O para reformar la Constitución se tiene que contar con el 95% de aprobación de los congresistas. Esos son candados de verdad para la Constitución. O los referéndums. Porque es que los referendos lo contempla, la del 2010. Yo creo que es una ley que tiene que pasarse ahí, pero nadie quiere abogar que sí, eso es necesario. Pero todo esto, yo lo digo responsablemente, eso es relleno. El presidente no encuentra cómo motivar esa reforma constitucional y le agregan esas cosas. Bueno, no se puede ver aquí lo que está pasando en Haití, que el presidente destituyó al fiscal, que lo quiere investigar a él. Bueno, eso es un ejemplo claro de lo que no se quiere aquí. Y eso es ideal, que no se quiera aquí. Excelente. Porque no queremos esas cosas. Pero ¿qué gana? Por ejemplo, ¿qué aporte le hace el presidente de la República con su reforma constitucional a que, en el caso específico de Miriam Germán, vamos a decir, que no participe del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuál es el beneficio de eso? De que el Procurador General Independiente no participe del Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces, pero si se agregó eso y no le molesta a nadie, porque eso no molesta a nadie, porque además es independiente, no tiene esa dependencia del Poder Ejecutivo, más que el Poder Ejecutivo lo puede sustituir. Esa es la única no independencia, que el Poder Ejecutivo lo puede sustituir, pero alguien tiene que sustituir. Y alguien no es cualquier cosa para sustituir a un funcionario de ese nivel, porque tiene que haber las influencias políticas en ese órgano que se encargue de eso. Seguro que tiene que haber influencia política. Entonces todo esto es, yo pienso que el presidente no va buscando nada.
probablemente lo que ande buscando son dos errores. Que entre sin necesidad y tenga que salir con precipitación. Porque, señores, de esas reformas constitucionales y todas esas cosas, todo el mundo ha visto qué es lo que ha pasado aquí. Y el presidente ni tiene la experiencia y tampoco tiene los votos. Entonces va a tener que ir a negociar una reforma constitucional de acuerdo a lo que las fuerzas políticas le interese. Porque la fuerza del pueblo dirá, bueno, yo no voy a participar de esa reforma, nosotros nos retiramos del Congreso o vamos a permanecer en el Congreso para no disminuir el número aprobatorio de congresistas presentes. Pero nosotros no vamos con esa reforma porque Leonel Fernández dirá, esa fue mi constitución que nos costó muchísimo tiempo, trabajo y que no la hice yo, sino que la hizo el pueblo dominicano. Y la condujeron juristas serísimos del país. Entonces esos órganos están bien constituidos. Los órganos lo que no se pueden es prostituir, pero están bien constituidos. Pero si usted quiere como presidente cambiar el Tribunal Constitucional para que sean suyos, entonces eso, el presidente alega que vamos a reforzar más, vamos a hacerlo más seguro esos órganos. Nadie va a creer eso. Repito, dos razones fundamentales para no cambiar la Constitución por vía del deseo del presidente Abinader. Primero, no hay una obra que le dé mérito para eso. Primero. Y segundo, esa Constitución que tenemos no le prohíbe avanzar al presidente Abinader en cualquiera de sus iniciativas que él pueda tener. No se lo prohíbe esa Constitución. Tiene su invitación su permiso para ser repostulado. Lo contempla esa Constitución. El presidente no quiere 6 años para gobernar, sino 4, y si quiere ir a la reelección tiene 4 más, se lo garantiza la propia Constitución. ¿Qué le impide avanzar esa Constitución? Tiene un fiscal independiente, el presidente no está influyendo en la fiscalía. Por tanto, esta Constitución le tiene un fiscal que no puede cambiarlo porque le da la gana al presidente, déjame cambiar todos los fiscales del Distrito Nacional. No lo puede cambiar. Solamente al Procurador General de la República. Y ni siquiera el Procurador General de la República puede cambiar los fiscales. Porque hay un consejo de la magistratura, un consejo de la Procuraduría, un consejo superior del Ministerio Público para cambiar los jueces, los fiscales. Entonces, ¿qué le impide avanzar al presidente? Las altas cortes le impiden avanzar cuando esas altas cortes las dirige el Consejo Nacional de la Magistratura que los nombra. Los jueces se nombran con un mecanismo que tienen que ser con carrera judicial. Nada de esa Constitución, repito, nada de esa Constitución le impide avanzar al presidente Abinader en sus tareas de poder ejecutivo. Nada le impide avanzar. Que se pueden modificar esas lagunas o esos espacios vacíos que pueda tener la Constitución, que los tiene, no hay duda. Se pueden llenar como se llenan en Estados Unidos, esas mutaciones, como le llaman en Estados Unidos. Cualquier tribunal federal o el Tribunal Superior, la Suprema Corte de Justicia, falló algo y lo agregan allí. Y no hay que estar modificando la Constitución. Yo nunca he visto el Congreso norteamericano reunido y que vamos a modificar la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque hay esos mecanismos. Entonces, ¿por qué esos mecanismos no se pueden establecer aquí? No entiendo. Ahora, ¿qué va a quedar? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El presidente, yo creo que el presidente lamentablemente le va a sorprender. La reelección va a ir a su reelección, porque el presidente, por más que niegue y reniegue y diga que él no está en eso, y que se olvide de eso, que lo van a poner en eso, si él no está en eso. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la reelección? El presidente Abinader llegó al poder muy legítimamente,
con más de un 50% en las elecciones, 52, 51 y algo, 52. Pero tiene que recordar que primero, llegó por una división, pero ya eso no tiene importancia, porque ya él es el presidente formalmente. Ahora con el que hay que luchar es con él. Pero el presidente que sepa lo siguiente, que hubo un voto que votó por él para salir de Danilo Medina y sus aláteres, sus conmilitones o sus íntimos y sentidos amigos de esa madriguera en que se convirtió el Palacio Nacional. El pueblo decidió, y el pueblo leonelista, los que seguían a Leonel Fernández, votaron por Luis Abinader como un mecanismo de sacar del poder a esa gente. Pero ese voto, diríamos hasta duro de Leonel, o no tan duro, pero blando, vamos a llamarlo, fue y ejerció ese voto momentáneo por Luis Abinader. Pero ese voto lo está recogiendo Leonel Fernández. Ya es el Leonel Fernández que va a tener que enfrentar a Luis Abinader. No es el Leonel Fernández de un 5.69%, que vamos a estar claros. Es un Leonel Fernández reconstituido con un proyecto, un partido organizado por gente con experiencia de Estado y con experiencia de campañas políticas y de manejo del proceso electoral interno y externo. Vamos a estar claros, o sea, es una organización de poder electoral y de poder gubernamental el que está dirigiendo Leonel Fernández. Primero, con muchos partidos, que todos esos partidos pequeños se van a aliar a Leonel Fernández o se podrían aliar al gobierno, pero este es un gobierno ético. Y los gobiernos éticos tienen el problema de que no todo el mundo cabe. El narco no va a participar de esas elecciones probablemente. Tal vez no se atreva a darle dinero al gobierno o el gobierno no se atreva a tomarlo. Porque el gobierno ha tomado la iniciativa o sigue, mejor dicho, porque no es la primera vez que al narco se le detiene y se le extradita, no es verdad. Eso se ha explicado ya con amplios detalles. Ni siquiera que los legisladores hayan sido acusados directamente, porque yo dije aquí un legislador del PRD que era senador del PRD, señalado directamente por asuntos de drogas. Ahora, el narco probablemente tenga que salir del mercado electoral. Saldrá del mercado electoral, los partidos estarán vigilantes, pero habrán también unos narcos que se sentirán incómodos con el gobierno de Luis Abinader. ¿Quién sabe? Se sentirán traicionados o se sentirán humillados, qué sé yo. Tal vez dirijan su dinero por otra vía o a otros candidatos, porque uno no sabe, ese es un dinero sucio y hediondo. Bien, entonces yo he hablado de lo que es la reelección ética. ¿Qué funcionario público se va a atrever, diríamos, no se atrevería a hacer cosas indebidas o a hacer uso de los recursos públicos para fines electorales? Porque eso le va a crear una situación muy difícil al gobierno. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy es miércoles y el doctor Marino Vinicio Castillo publica La Pregunta, su blog La Pregunta, de la lealtad. Ese es el tema, o el título, o el tema, como usted quiera, de el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Vamos a la lectura de ese trabajo porque yo estoy seguro que ahí hay muchas cosas de las cuales podemos nutrirnos. Bien. Entonces, este proceso electoral va a ser un proceso electoral, pienso yo, incómodo, no difícil, incómodo para el candidato o los candidatos del gobierno. Porque como se ha exhibido la transparencia y es sobre la base de eso que el gobierno tiene sus, diríamos, sus bonos altos. Imagínese usted una reelección sin uso y abuso del uso de los recursos públicos. ¿Cómo esos funcionarios van a trabajar? ¿Cómo van a promover candidatos a senadores, a síndicos, a regidores, a diputados, al propio presidente de la República? Que van a estar, los partidos de oposición van a estar mirando cualquier detalle mínimo para enrostrárselo, y eso va a hacer que la famosa transparencia no fuera más que un efecto politiquero, momentáneo o pasajero, y que no era realmente un verdadero sentimiento de transparencia del Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con esas cosas? Es decir, el presidente tendría que ser súper exigente en plena campaña. Y si algún funcionario de lo de usar recursos públicos, tiene que destituirlo y someterlo a la justicia, el propio Ministerio Público. Entonces, es una reelección que va a ser difícil. Los apagones, yo dije aquí lo que va a pasar con los apagones. 4 años, y ya miren cómo andan las protestas y la gente afectado por apagones de 6 y 10 horas, según los periódicos, lo trae el Nacional continuamente, y todos los periódicos matutinos también hacen, y todos los noticiarios, de noche usted lo ve la gente protestando por los apagones. Pero esos apagones se van a reflejar allá porque van a ser más intensos, porque hay un déficit de 1.800 megavatios. Y yo dije aquí, Catalina se planeó para 45 meses y se terminó en 88. Manzanillo estaría planeado para ¿cuántos meses? En 35 meses es lo que le queda al gobierno. No van a poder tener a Manzanillo. ¿Qué va a haber? Muchos apagones. Vendrán plantas como traía una vez Balaguer, que tuvo que alquilar plantas a 20 millones de dólares. Y todos aquellos líos con Hidroquebec. Imagínense ustedes en qué situación estaría el país. Porque no hay
Hasta ahora, fíjense las trabas que le pusieron a Cibo. Esa empresa que trajo unas plantas nuevas y entonces con muchísimas trabas del propio lado gubernamental, del lado oficial, poniéndole trabas para que no instalen un país que tiene un déficit de 1.800 megavatios, como hemos señalado. Ese es un factor limitante para la reelección, pero además el presidente tiene su obra ofrecida, prometida. Esa obra tiene que estar terminada o por lo menos bien avanzada para que la gente entienda que esas promesas no fueron vanas o que se conviertan en glorias vanas, que fueron promesas ejecutables o quedarían en un marco prometedor para acciones futuras, como hemos dicho. Bueno, miren, yo le ofrecí 4 años, me he pasado ofreciendo, denme 4 más para cumplir con la oferta. Esas cosas no van a ser fáciles de explicar. Entonces hay que ver todo esto en contexto, verlo en el 2023, aquel DERECAFTA, esos problemas del sector agropecuario, aquellos problemas de los productores que no pueden ser y no son competitivos. Hoy veía ese caso de la FAO que protestaba 540.000 millones de dólares. Subsidio en los países ricos, que son los que más producen gas de invernadero, como dicen ellos, por las industrias lácteas y la industria cárnica. 540.000 millones de dólares se subsidian, de los cuales los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Europa y Japón, esos países nada más aportan más de 400.000 millones de dólares en subsidio a sus propios productores, subsidio a la exportación, subsidio para que no siembren, o subsidio también para la producción. Imagínense ustedes cómo estos países pueden competir, pero esos países ricos no van a poner su alimentación en manos del tercer mundo. No es verdad que Europa y Estados Unidos, ni Japón, van a establecer una política de no subsidios para que el tercer mundo les supla de su comida. Eso no va a pasar. Entonces, esos problemas de falta de competitividad con esas economías tan asimétrica con nosotros, como es la de Estados Unidos, va a influir, y yo lo he dicho con mucha antelación. Hoy ya hay protestas de productores de huevo, el cartel del huevo, porque tienen las gallinas livianas. Que el huevo, o sea, la industria del huevo se va a caer porque están importando gallinas livianas, 6.000 ponedoras livianas, pero es que hay un DERECAFTA que no le prohíbe eso. Y que ustedes, sobre la base de un cartel protegido por instituciones del gobierno, entonces quieren mantener ese monopolio de las gallinas ponedoras livianas, que son las que ponen los huevos fértiles para las gallinas que ponen los huevos frescos de mesa. Entonces, aquí hay productores que se han quejado porque tienen ese monopolio, un grupo cartelizado. Pero el DERECAFTA le permite, 6.000 gallinas han venido al país, eran 56.000, protegidas en un grupito, en 8 o 6. Ya eso están protestando, que la industria se va a ir a pique porque están importando gallinas de ese, pero es por el DERECAFTA. Entonces fíjense ya cómo el DERECAFTA influye en la producción de huevos, podría llevar a una modificación en la estructura productiva del huevo. Pero esas son presiones que va a recibir el propio gobierno. Pero nosotros lo dijimos aquí. Pero es que los gobiernos a veces anuncian cosas como que ya son hechas. Yo recuerdo cuando el presidente dijo, ya vamos a exportar carne, que hace tantos años que no exportamos carne, porque a alguien parece que le susurró, le calentó el oído al presidente, vamos a exportar carne de res a Estados Unidos. Y yo dije, no es verdad eso, hasta que no Estados Unidos no verifique y certifique laboratorios, mataderos, y ya está la comisión aquí. Es una comisión que viene de Estados Unidos. Muy bien. Vienen a revisar y a certificar si tienen que certificar lo bueno o lo malo. Pero además, hay un punto básico que yo lo señalé aquí. Son las inyecciones de antibióticos
Los americanos no quieren carne con antibióticos. Hay que ver cuáles son los ganaderos dominicanos que cumplen con esas exigencias del mercado norteamericano. Todas esas cosas hay que verlas. Entonces, a veces se ponen las cosas, se festinan y se cree que vamos a... Y nos llega la noche. Repito, miren el caso de los huevos, ahorita miren el caso de los cerdos, viene el caso del pollo, viene el arroz, etcétera, etcétera. Y ese DERECAFTA también conspira contra un proceso de reelección en el país. Entonces, hay que esperar una recomposición, una oposición que se está recomponiendo, un partido laboral danilista que se está degradando y que esa gente tendrá que emigrar en un proceso electoral, porque no se van a quedar de manos cruzadas ni mirando al cielo con las manos unidas. Será interesante el proceso, pienso que sí, que será interesante. Vamos a ver cómo van a suceder las cosas. Creo que esta reforma, repito, van a traerle problemas al gobierno, no va a ser fácil, y esa constitucional ojalá no tenga que ser motor de dos errores para el gobierno, repito, o para el presidente Abinader. Entrar sin necesidad y salir con desesperación. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.